Noticias 7 AM presenta La Entrevista. Ya de regreso a Noticias 7 AM, me da mucho gusto recibir en el estudio a la doctora Melissa Camarillo, médico especialista en sistemas rusos de diagnóstico, en resonancia no lineal del Instituto de Psicofísica Aplicada de Rusia, de Esfera Médica. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, qué gusto recibirla aquí. Hola, muy buenos días, David, a todo tu querido público y a nuestros pacientes que ya nos escuchan cada vez más contigo, lo cual me da mucho gusto. A mí también, y me da mucho gusto que pregunten, que tengan la confianza de hacerlo. Y yo sé, hay veces que ya ve que nos mandan las preguntas por inbox porque les da penita. Es natural, no hay ningún problema. Usted mándanos las preguntas y nosotros las leemos al aire a los doctores y doctoras de Esfera Médica para que nos ayuden, nos den una orientación y no decimos un nombre, también se vale. Y sí, claro, o sea, yo también hay cosas que preguntaría, pero diría no digan mi nombre. En el anonimato. Sí, claro. Y ya sabes, pues ya en la práctica médica, pues es regla de oro la confidencialidad con el paciente, ¿no? Sí. Oiga, doctora, justamente y hablando de temas del público, nos hablan mucho acerca de dolores musculares y articulares, pero pareciera que esto se ha generalizado o se ha vuelto más frecuente, quizás sea el término correcto, durante la pandemia, como que está como más complicado. Y yo no podía evitar pensar en lo que nos había dicho en alguna otra ocasión, doctora, el asunto de la postura. Sí. Y cómo a veces, ¿se acuerda que en algún momento platicábamos cómo ese asunto, pues así como que hasta resetearte, ¿no? Sí. Por decirlo en términos así como coloquiales, no médicos, evidentemente, yo no soy médico, la doctora Camarillo sí, pero ¿qué nos puede platicar de esto y de la incidencia durante la pandemia en estos temas que le digo? Es una percepción, pero ustedes a lo mejor tienen un elemento para decir efectivamente es real que se ha vuelto algo cada vez más repetitivo, ¿no? Sí, así es, David. Pues las estadísticas no mienten en nosotros en Esfera Médica. Nuestra estadística nos dice que 8 de cada 10 pacientes presentan una mala postura. Entonces, imagínate, el 80% de la población, al menos que acude con nosotros, presenta una mala postura, están descuadrados, desalineados, básicamente chuecos de la espalda, sí, claro, por así decirlo. Entonces, ¿esto qué presenta? Generalmente que el paciente esté encorvado, que las contracturas de los músculos que tenemos en la espalda pues empiecen a aumentar, porque los músculos son zonas que tienen que estar desinflamadas lo más que se pueda y alineadas. Entonces, imagínate, somos como cortinas. Si jalo más una, pues la otra se hace más chiquita, ¿no? Entonces, la columna vertebral, al estar desalineada, los músculos también empiezan a generar problema, que son las llamadas contracturas o espasmos musculares, que el paciente me refiere es que me siento muy tenso del cuello, me duelen los brazos, me duele la cintura, y pues todo esto es generado a veces por solamente una mala postura. Entonces sí es importante algo que se llama higiene de la columna, que es eso justamente, mantenerlos lo más derechitos posibles. Ahora es fácil decirlo y muchas veces las mamás, yo lo escucho mucho con los pacientes más jóvenes, que le dice, es que yo le digo, doctora, que se pare derecho y diario le estoy diciendo, incluso ya le puse un libro acá arriba en la cabeza, ajá, ¿no? Pero no, o sea, ya el chico por más que quiere no puede estar más derechito. Oye, eso estoy hablando desde un joven hasta una persona de 60, 70, 80 años. Entonces, ¿qué pasa con estos músculos cuando ya no es algo que tu mente conscientemente pueda realizar? Pues esto necesita y requiere urgentemente una corrección de la postura. Entonces, justamente nosotros con los sistemas rusos contamos con una corrección de la postura a través de la técnica biomecánica, que esto a través de los músculos nos permite alinear tu esqueleto nuevamente y mejorar toda la movilidad y problemas de dolor. Oiga, yo he escuchado, doctora, que la mala postura provoca situaciones que a veces ni siquiera pensamos que tengan que ver con ello. No sé, desde dolores de cabeza, por ejemplo, pasando por personas que dicen, es que me duele al caminar y no sé por qué, entre comillas, es que no tengo nada. Sí. Y cuando hacen una revisión profunda con estos avances científicos, se dan cuenta que es esto que usted nos está diciendo. O sea, esto es real y ha sido de toda la vida, nada más que ahora, por lo que entiendo, estos sistemas rusos avanzados permiten justamente diagnosticarlo, pero sobre todo corregirlo, doctora.
Sí, así es. Esto que tú comentas muchas veces porque un dolor de cabeza va asociado a alguna fascia muscular. Haz de cuenta que nuestros músculos es una red que va interconectada toda. Es decir, desde la cabeza puedo tener una fascia muscular que está irritada, que está comprimida, que está inflamada, y eso me puede generar un dolor hasta el pie, que va relacionado. Entonces, ¿por qué? Porque los músculos van ligados, van unidos uno con el otro. Entonces, justamente la técnica muscular trata los músculos de la nuca, de aquí atrás de nuestro cuello, porque a lo mejor no lo sabemos, pero ahí está el centro de gravedad de nuestro cuerpo, aquí atrás, en la nuca. Entonces, estos músculos, al hacerles el estímulo con el sistema ruso, vamos a tener una corrección de todas las fascias. Entonces, hay pacientes que les aplicamos esta técnica y mejoran los dolores de cabeza. De pronto, de manera instantánea, baja muchísimo el dolor. Hay pacientes que acuden y ya tenían dolor de cabeza en el momento, les aplicamos la técnica y salen diferentes. O el paciente que pisaba chueco, pisaba descuadrado, usaba bastón incluso, también se mejora mucho su postura porque era una cuestión biomecánica, donde había que alinear nuevamente espalda y esto le libera mucha tensión, se liberan muchos nervios también que van relacionados a dolores fuertes de cabeza, dolores fuertes del abdomen, o los dolores que van hacia las piernas, los dolores lumbociáticos, que también son muy molestos, sí, y estos vienen también dados por una mala postura. Uno de los grandes temas de nuestra era es el estrés. Sí. El estrés influye en todo esto que nos está platicando, doctora, porque casi mientras me daba la explicación, yo decía, ¿cuántas personas por el estrés de repente no empezamos a encorvarnos o empezamos a subir los hombros o de repente... Y estamos absortos en otra cosa y no ponemos atención en estos temas y al rato las consecuencias vienen, ¿no? Sí, muchas veces es el estrés, pero es un factor que también a veces nos dicen mucho y nosotros como médicos lo decimos mucho, es que es el estrés. Ya, relájate, ponte a meditar, duérmete un rato. Pero a veces, ¿qué pasa? Ese paciente sí está estresado efectivamente, pero no está tampoco ahí la causa nada más. O sea, tenemos que investigar más allá. A lo mejor efectivamente tiene algún factor estrés, pero también relacionado a esto que decíamos, una escoliosis, una mala postura de la columna. Escoliosis es cuando la columna esté como en S en vez de que esté recta. Entonces pierde las curvaturas naturales que debemos de tener y estos músculos empiezan a jalar. Entonces es una contractura claro, como por mala postura. Y el paciente está totalmente chueco, le está doliendo todo y él piensa que es el estrés porque efectivamente también tiene estrés. Dime en esta ciudad quién no vive con estrés de pronto, pero había que investigar más a fondo. Entonces, sí es importante detectar si hay estrés, pues bueno, reducir entonces la parte nerviosa de ese paciente, pero si es postural, también darle la importancia a la postura, o si hay algún problema muscular, hay algo que se llama mialgia o fibromialgia, que es un problema en el músculo y generalmente va también asociado a insomnio, a problemas emocionales de depresión, etcétera, donde las pacientes, generalmente es más común en mujeres, tienen dolores generalizados desde la cabeza hasta los pies y esto es a nivel muscular. Entonces, esto ya es una alteración más funcional del músculo. No tiene tanto que ver el estrés, no tiene tanto que ver la postura en estos casos, pero también se debe de ver, en este caso con el sistema ruso, qué es lo que está pasando en ese músculo. Si hay presencia de algún virus, si está hormonalmente la paciente alterada, si a lo mejor pasó por alguna situación que le provocó este trastorno y ahora el músculo no funciona como debe de ser. No hace su relajación y contractilidad correctamente. Claro, de la importancia, y vuelvo al tema de la correcta... de la correcta labor en materia de diagnóstico. Ahora, entonces eso me lleva a pensar, regresando al tema específico de la mala postura, doctora, que de repente escucho muchas personas con situaciones distintas, que de repente dicen, es que yo llevo años con dolor en la espalda, yo llevo mucho tiempo con dolor en el hombro, otros, híjole, es que yo no tengo dolores de cabeza, pero el cuello me duele constantemente. Pudiera ser esto justamente que nos está platicando, digo, evidentemente, no puede concluir nada más porque lo estamos diciendo en este momento que es por esa razón, pero sería uno de los grandes factores que podrían estar influyendo entonces para esos casos que parecen de todos los días y como decía usted hace ratito, y de todas las edades. Sí, seguramente traen algún tema postural que siempre sí o sí se trata con nosotros en Esfera Médica, revisamos la parte musculoesquelética
Y con los sistemas rusos, en este caso, a cada uno de los pacientes se le haría un diagnóstico oportuno para ver qué es lo que está pasando. Y esto lo podemos hacer en menos de media hora. Eso es lo que también creo que es magnífico, porque en menos de media hora el paciente ya tiene la información que necesita. ¿Cuál es la causa? ¿Qué me está provocando esto? ¿Y qué necesito para corregir esto en pocas semanas? Entonces, cada paciente va a requerir un tratamiento totalmente personalizado, aunque los 3 tengan similares síntomas de dolor, de más falta de movilidad en la espalda. Cada paciente recibe en Esfera Médica su tratamiento de manera individual, que eso también creo que es muy importante. Muy, muy importante. Porque no podemos verlo como protocolo de a todos, porque tienen problemas en la espalda, todos darles lo mismo. Entonces hay que hacer un diagnóstico, hay que hacer una investigación. Y eso es lo que nosotros hacemos gracias al apoyo de los sistemas rusos avanzados. Ahora, cuando se determina que si hay que hacer una corrección postural, ¿duele? ¿O qué pasa ahí? Porque también regresamos al tema de ¿y cómo es eso? ¿Y qué me van a hacer? ¿No? Ya que lo hemos platicado en otras ocasiones. Mira, generalmente hay pacientes que no presentan dolor, depende mucho del umbral del dolor. Aquí sí entra esa parte de, hay pacientes que no tienen nada de dolor porque está como muy dormido su sistema nervioso y hay pacientes que cualquier cosita les duele. Ajá, entonces sí. Esto es muy relativo. Hay pacientes que tienen mucho problema, es decir, es muy crónico, llevan 20 años de dolor y pues esto se les hace nada, es un estímulo. Si es un estímulo en los músculos del cuello, pues te podría decir que puede generar un dolor. Cualquier estímulo puede responder el cuerpo Tiene con esa dolor. posibilidad, claro. Exactamente. Y también me imagino que es diferente en cada persona. Es como decir, te hago cosquillas. Hay gente que no tiene sensibilidad a las cosquillas y hay otras gentes que sí tienen, ¿no? Entonces, es muy relativo. Va a depender del umbral del dolor, va a depender qué tan crónico lleva el paciente con ese dolor y si en ese momento también está presentando dolor. Porque hay pacientes que acuden con nosotros con una lumbociática que está prendida, está activa en ese momento. Entonces, a la hora que les hacemos el estímulo, tú dime si le va a doler o no. Claro. Le va a doler porque tiene dolor ese paciente. Entonces, es relativo, pero yo les digo a los pacientes, mire, son 2 minutitos o 3 de dolor por una vida de mejoría. Claro. Así hay que ponerlo como el riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, y además moderado y por otro lado, creo que eso es lo más importante. ¿Cuál es el beneficio? Finalmente es un tratamiento médico, un tratamiento certificado y lo que hay que ver es a futuro en tanto a tu calidad de vida. Esa es la parte más importante. Doctora, nos platicaba que durante este mes todavía hay oportunidad de un apoyo que están dando a través de su fundación, de la Fundación Esfera Médica. Platíquenos de ello. Sí, así es. Pues con mucho gusto les comparto que todo el mes de julio estamos aplicando un apoyo para todas las personas que acudan con un niño. Esto es de 0 a 18 años. Fundación Esfera Médica cubre y absorbe totalmente el costo del niño, o de la niña, obviamente. Entonces, haz de cuenta, usted acude, quiere llevar a su hijo o hija, pues Fundación Esfera Médica cubre y absorbe todos esos costos del segundo acompañante. Entonces, ahorita para un chequeo preventivo, si de pronto quieren saber por qué tiene alergias mi hijo, por qué tiene tos, por qué a cada rato se enferman en épocas invernales, en épocas primaverales, pues ahorita es buen momento de prevenir también, David. Entonces, sí, que aprovechen los beneficios de Fundación Esfera Médica. Entonces va un paciente y su acompañante menor de edad puede ser tratado y esos costos los absorbe Fundación Esfera Médica. Así es, muy justamente. bien. Y entonces, pues, los teléfonos, los números para contactarlos. Claro que sí, estamos aquí muy cerquita en la zona Río, en el Centro Médico Premier, es una torre médica especializada y nos pueden contactar para mayor información al 664-634-1640, 634-1640. Doctora, como siempre, ha sido un placer. Por aquí le esperamos muy pronto. Muchísimas gracias, David. Un saludo a todo tu querido público. Gracias. Es la doctora Melissa Camarillo, médico especialista en sistemas rusos de diagnóstico en resonancia no lineal del Instituto de Psicofísica Aplicada de Rusia de Esfera Médica. Y el número telefónico de Esfera Médica para que haga su cita, 664-634-1640. 634-1640. Hacemos una pausa y regresamos con mucho más. Quédese con nosotros aquí en Noticias 7 AM.